¿Cuántos saben que Dios es un Dios de pacto? ¿Cuántos saben esto? Todos sabemos que Dios es un Dios de pacto, ¿no? Pero hay una lectura, digo, este tema creo que no es lo más fácil de predicar, pero esta mañana vamos a ver si lo podemos sacar el jugo a esto. Dice, hay un pasaje en 2 de Samuel, capítulo 21, del 1 al 14, 2 de Samuel 21. Una historia, siempre vieron que cuando uno empieza a buscar dentro de las historias, empezamos a ver revelaciones que el Señor trae, y aunque sean del antiguo pacto, son figura y sombra del nuevo pacto, y hay cosas que tenemos que tener en cuenta. ¿Cuántos han pactado alguna vez con alguien? ¿O con algo? Vivimos pactando. Cuando usted se compromete en un trabajo, cuando se compromete que va a estar a una cierta hora, es un pacto que estamos haciendo con la otra persona, ¿o no? ¿Me equivoco? Entonces voy a preguntar de nuevo, ¿cuántos alguna vez han pactado con alguien? Todos vivimos pactando. Y tenemos que tener mucho cuidado qué es lo que estamos pactando. Porque en esta historia que vamos a leer en esta mañana, el Señor nos va a revelar algo que creo que sería muy bueno que le podamos sacar y extraer todo lo que en la palabra de Dios está escrito. Dice 2 de Samuel 21, del 1 al 14. Ahora no puedo ver cómo vos ves el reflejo de noche. Ok. Durante el reinado de David, dice el verso 1, durante el reinado de David hubo un hombre, durante el reinado de David hubo un hambre que duró 3 años. Entonces David consultó al Señor y el Señor dijo, el hambre se debe a que Saúl y su familia son culpables de la muerte de los gabaonitas. Entonces el rey mandó llamar a los gabaonitas. No formaban parte de Israel, pero eran todo lo que quedaba de la nación de los amorreos. El pueblo de Israel había jurado no matarlos, pero Saúl, en su celo por Israel y Judá, trató de exterminarlo. David les preguntó, ¿qué puedo hacer por ustedes? ¿Cómo puedo compensarlos para que ustedes vuelvan a bendecir al pueblo del Señor? Bueno, el dinero no puede resolver este asunto entre nosotros y la familia de Saúl, le contestaron los gabaonitas. Tampoco podemos exigir la vida de cualquier persona de Israel. ¿Qué puedo hacer entonces?, preguntó David. Solo díganme y lo haré por ustedes. Ellos respondieron, fue Saúl quien planeó destruirnos para impedir que tengamos un lugar en el territorio de Israel. Así que entréganos 7 hijos de Saúl y los ejecutaremos delante del Señor en Gabaón, en el monte del Señor. Muy bien, dijo el rey, lo haré. Debido al juramento que David y Jonatán habían hecho delante del Señor, el rey le perdonó la vida a Mefibosé, el hijo de Jonatán, nieto de Saúl. Sin embargo, les entregó a los hijos de Saúl, Armoni y Mefibosé, otro, cuya madre era Rispa, la hija de Asa. También les entregó a 5 hijos de la hija de Saúl, Merab, la esposa de Adriel, hijo de Barzalai, de Moala. Los hombres de Gabaón los ejecutaron en el monte delante del Señor. Los 7 murieron junto al comienzo de la cosecha de la cebada. Después Rispa, la hija de Aja, la madre de los 2 hombres, extendió una tela áspera sobre la roca y permaneció allí toda la temporada de la cosecha. Ella evitó que las aves carroñeras despedazaran los cuerpos durante el día e impidió que los animales salvajes le comieran durante la noche. Cuando David supo lo que había hecho Rispa, la concubina de Saúl, fue a ver
a la gente de Jabes de Galaad para recuperar los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán. Cuando los filisteos mataron a Saúl y a Jonatán en el monte Gilboa, la gente de Jabes de Galaad robó sus cuerpos en la plaza pública de Bet-San, para donde los filisteos los habían colgado. De esa manera David obtuvo los huesos de Saúl y Jonatán, al igual que los huesos de los hombres de los gabaonitas habían ejecutado. Luego el rey ordenó que enterraran los huesos en la tumba de Cis, padre de Saúl, en la ciudad de Sela, en la tierra de Benjamín. Después Dios hizo que la tierra terminara el hambre. Después Dios hizo que terminara el hambre en la tierra. ¿Qué sacamos en conclusión con esto? ¿Se acuerdan cuando el Señor Dios dijo van a poseer la tierra de Canaán? Tienen que ir y conquistar y tienen que exterminar todo lo que quedara en la tierra. Cuando conquistan, vamos a hacer rápidamente la historia, cuando conquistan Jericó, ¿se acuerdan que hubo un personaje que se quedó con un atuendo, una tela y unas monedas de oro? ¿Se acuerdan de esto? ¿Sí? Y esto, cuando fueron a conquistar Jai, la próxima ciudad que iban a conquistar, le fue impedido a consecuencia del pecado que había sido cometido. ¿Se acuerdan de esto, no? Porque se quedaron con un manto babilónico y con unas piezas de oro. La orden era de que no quedara nada porque tenían que poseer la tierra. Uno cuando hoy lo escucha parece una barbarie esto, pero en realidad Dios les dio a poseer la tierra, que estaba habitada, no es que estaba desolada. ¿A cuántos le ha dado el Señor la tierra para que conquiste y estaba ocupada? ¿A mí solo? Seguramente que vamos a tener que dar batalla, porque si el Señor nos puso en este lugar es para conquistar. Se puede decir amén también, la pastora le permite. Digo, qué bueno es que nosotros podamos entender cuando el Señor da una orden y nosotros tenemos que escuchar la orden que el Señor nos da. Si la tierra es para conquista, tenemos que conquistar. ¿Y qué tenemos que hacer con lo que está en la tierra? Que no quede nada. ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? Porque dice el versículo 1, durante el reinado de David hubo un hambre. Creo que en otra versión dice que no llovía, si no me equivoco, ¿sí? Durante 3 años. Le quiero decir que no llueva 5 meses aquí en Carlos Paz, seguimos sobreviviendo, pero que no llueva en Jerusalén durante un tiempo prolongado, en ese tiempo era devastador. Era sinónimo de no lluvia, hambre. Literalmente, no había otros recursos, no podían ir a los chinos ni al Becerra a comprar porque hay stock o porque tienen la fruta en cámara, no existía. Entonces había hambre, estaban pasando hambre. Entonces David consulta al Señor y el Señor le dice, el hambre se debe a que Saúl y su familia son culpables de la muerte de los gabaonitas. ¡Wow! ¡Qué duro! Esto cuando uno le pregunta al Señor, el Señor responde. Y vos te das cuenta por qué estás pasando la situación que estás pasando. Y ahora te voy a abrir este panorama como para que veas si muchas veces te están pasando cosas que no tienen sentido. Y que no estás entendiendo. Y vos decís, ¿por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? No tiene sentido. Fíjense, el Señor le dijo, el hambre se debe a que Saúl y su familia... Pero David no tenía nada que ver si era el reinado anterior. Era el reinado de Saúl. Uno dice, ¿pero qué tengo que ver yo con esta maldición de la tierra? Y se acuerdan que hay maldiciones que van a seguir hasta la 4ª generación a consecuencia. ¿Se acuerdan de esto? Hola. De Deuteronomio 28, ¿sí? Hay bendiciones y maldiciones, y hay maldiciones que nos van a perseguir hasta la 4ª generación, y hay bendiciones que nos van a seguir hasta la 4ª generación. Yo me quiero clavar o parar sobre las bendiciones que van a recibir mis generaciones, no las maldiciones. Las maldiciones
ni bien se nos destapen los ojos, lo que tenemos que hacer es ir cortando toda maldición. Amén. Y esto que estaba pasando en el pueblo de Israel estaba muy complicado a consecuencia de que Saúl había matado a los Gabaonitas. ¿Saben quién eran los Gabaonitas? ¿Hola? No sabe quién. Eran cananeos. Era un pueblo cananeo que cuando Josué iba conquistando las tierras, vamos a leer, ahí les voy a leer un pedacito nada más. Josué, es interesante conocer la historia porque esto nos da mucho sentido. ¿Qué tiene que ver lo que hizo Saúl con su familia matando a Gabaonitas si eran cananeos? ¿Estaba mal? En principio no. Pero lo que pasa que hubo un pacto en el medio. Ya. Josué 9. ¿Lo podemos buscar? Sí, Josué 9. Yo digo, lo podemos buscar y nadie busca, se quedan mirando la pantalla. ¿Están buscando? Ah, muy bien. Muy bien. Josué 9. Muy bien, Raúl. 9:1. Ahora bien, todos los reyes que estaban, fíjense lo que es la historia, ¿no? Ahora bien, todos los reyes que estaban al occidente del río Jordán se enteraron, fíjense, se enteraron de lo que había sucedido. Eran los reyes de los hititas, amorreos, cananeos, gergeseos, heveos y jebuseos, quienes vivían en la zona montañosa, en la colina occidental a lo largo de la costa del mar Mediterráneo hasta la montaña del Líbano del norte. Esos reyes unieron sus tropas para pelear contra un solo ejército, contra Josué y los israelitas. Sin embargo, cuando los habitantes de cuando los habitantes de Gabaón oyeron lo que Josué había hecho en Jericó y en la ciudad de Jai, recurrieron al engaño para salvar la vida. Enviaron a unos representantes ante Josué y sobre sus asnos cargaron alforjas desgastadas y odres viejos y remendados. Se pusieron ropas harapientas y se calzaron sandalias gastadas y remendadas. Además llevaban pan seco y mohoso. Cuando llegaron al campamento de Israel en Gilgal, le dijeron a Josué y a los hombres de Israel: venimos de una tierra lejana para pedirles que hagan un trato de paz con nosotros. Entonces los israelitas le respondieron a esos heveos: ¿cómo podemos saber que ustedes no viven cerca? Pues si viven cerca no podemos hacer ningún trato de paz con ustedes. Ellos respondieron: nosotros somos sus siervos. Pero ¿quiénes son ustedes?, le preguntó Josué. ¿De dónde vienen? Ellos contestaron: nosotros sus siervos venimos de un país muy lejano. Hemos oído del poder del Señor su Dios y de todo lo que hizo en Egipto. También hemos oído de lo que les hizo a los dos reyes amorreos que vivían al oriente del río Jordán, el Sehón, rey de Ebsón, y Og, rey de Basán, quien vivía en Astarot. Entonces nuestros ancianos y todo nuestro pueblo nos dieron las siguientes instrucciones: lleven previsiones para un largo viaje, vayan al encuentro del pueblo de Israel y díganle: somos sus siervos. Les suplicamos que hagan un trato con nosotros. Este pan estaba caliente, recién salido del horno cuando partimos de nuestros hogares, pero ahora, como pueden ver, está seco y mohoso. Estos odres estaban nuevos cuando los llenamos, pero ahora están viejos y rotos. Nuestra ropa y las sandalias que traemos puestas están desgastadas por tan largo viaje. Entonces los israelitas revisaron el alimento de los gabaonitas, pero no consultaron al Señor. Así que Josué hizo un trato de paz con ellos y les garantizó seguridad
y los líderes de la comunidad rectificaron el acuerdo mediante un juramento que los obligaba a cumplirlo. 3 días después de haber hecho el trato, los israelitas se encontraron de que esa gente en realidad vivía cerca. Enseguida salieron a investigar y eso, bueno, sigue la historia. O sea, ¿qué pasó? Josué, en el medio, tuvo una contratación con los gabaonitas y se comió el verso que le dijeron de que venían de un largo país, de un país lejano, y que tenían un largo viaje, y era todo mentira, porque temían al Señor su Dios y se metieron como esclavos. A consecuencia de esto, termina la historia diciendo que terminaron siendo esclavos de ellos a consecuencia de haber defraudado su credibilidad. Pero ¿qué habían hecho en el medio? Un pacto. ¿Y cuál era el pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel? Le voy a dar la tierra por heredad, vayan y conquisten esa tierra, poséanla y que no dejen nada de lo que había ahí. ¿Qué hizo Josué? Diría uno hoy, tuvo misericordia. No, fue desobediente. Literalmente. Y esa desobediencia generó un pacto. Después de todo este tiempo, los gabaonitas pasaron a ser siervos. Era la parte de servidumbre en la casa de Dios, porque estaban encargados de cortar la leña y llevar el agua a la casa de Dios. Por donde la casa de Dios se moviera, ellos tenían que ser sus sirvientes. ¿Ok? ¿Qué hizo Saúl? Sabían que este era un pueblo cananeo. Entonces, por celo, dice la palabra que leímos recién, trató de exterminar los gabaonitas. ¿Qué fue lo que pasó? Una reacción de parte del cielo, ¿no? Digo, cuando estaba leyendo esto, digo, wow, ¿será que no llueve en nuestra ciudad porque hay pactos? De hecho, hay cosas que no se han deshecho. Porque la tierra empezó manifestó el cielo en la tierra, el descontento de Dios porque el pacto se había violado. ¿Pero cuál pacto? El segundo. Porque respetó el pacto que hizo, fíjense, Josué. Digo, qué bueno es nuestro Dios, porque Dios respeta los pactos. Pero hay que ver cuando nosotros nos metemos en hacer pactos que seguramente todos hemos hecho de alguna manera o de otra manera, y hemos roto el pacto. ¿Cuál sería la consecuencia? Sequía, pobreza o hambre. Empiece a pensar en las cosas espirituales y trégalo a esta época de su vida. El pecado de Saúl rompe el pacto. 3 años de sequía y de hambre en la tierra. No es poca cosa. En 2 de Corintios capítulo 6, verso 14, 2 de Corintios 6, verso 14, dice lo siguiente. 2 de Corintios, esto que estábamos leyendo era el antiguo pacto, ahora vamos al nuevo pacto. ¿Qué dice Pablo en esto a la iglesia de Corinto? No se asocien íntimamente con los que son incrédulos. Hola. Vamos a crecer espiritualmente el día de hoy. Amén. Vamos a crecer. Entonces vamos a tener toda la revelación y la sabiduría que viene del cielo para poder entender esta palabra. No se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Qué palabra esta de no se asocia?
¿Cuántos se han asociado alguna vez con algún no creyente? ¿Cómo le fue? Digo, esta palabra es mucho más profunda de lo que normalmente se predica, porque asociarme con un incrédulo, dentro de la iglesia puede haber incrédulos. No me voy a meter ahí. Salgo rápido de ese que dejamos. Pero digo, tenemos que tener cuidado porque me está hablando qué unión, qué cosa puede tener en común. ¿Qué cosa puede...? ¿Saben por qué digo esto? Porque a veces, no, yo me casé con esta chica, pero venía a la iglesia. Que venga a la iglesia no quiere decir que crea o que tenga el mismo Dios. Amén. Muchos podemos venir a la iglesia y todavía estar en una búsqueda de que el Señor se manifieste y estamos a mitad del camino. ¿Sí? Pero yo me casé con este que creía que estaba bárbaro y ahora lo quiero devolver. No. Digamos, el tema de esto es poder tener entendimiento y que el Espíritu Santo nos traiga entendimiento en esta mañana, mi querido hermano, porque necesitamos entender que muchas veces hemos hecho contrataciones sin pensar y esa contratación tiene consecuencias. Hola. ¿Qué vemos acá? Fíjate, porque Saúl hizo un pacto, está pagando los platos rotos cuando le toca reinar a David. Alguien hecho conforme al corazón de Dios. Y David dice, ¿pero qué tengo que ver yo con el pacto que hizo Saúl? Salmo. Vamos a hacer esto rapidito porque si no nos quedamos todo el día acá. De este versículo de 1 Corintios podríamos estar hablando todo el día, ¿no? Digo, ¿qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Yo tengo que tener sabiduría de lo alto para ver no solamente con quién me voy a casar, que eso es lo más, porque esto es para todo el viaje, sino para saber con quién estoy contratando, haciendo contrataciones todos los días de mi vida. En dónde me estoy metiendo y estoy dando mi palabra que la tengo que cumplir, y si no la cumplo, ahí va a haber una consecuencia. Hola. Salmo 15, del 1 al 4. Fíjense. Dice el verso 1, Señor, ¿quién puede adorar en tu santuario? ¿Quién puede entrar a tu presencia en tu monte santo? Y fíjense lo que dice quiénes son los que pueden adorar o entrar en su presencia. Los que llevan una vida intachable, los que hacen lo correcto, los que dicen la verdad con corazón sincero, los que no se prestan al chisme ni le hacen daño a su vecino. Oh, pero ¿qué tiene que ver mi vecino acá? Ahí se me pudrió la pregunta. ¿Se viste cuando doña María viene y le pase su vereda y te tira la basura? La bendigo, doña María. Vamos de nuevo. ¿Quién puede adorar en tu santuario? ¿Quién puede entrar en tu presencia, en tu monte santo? Los que llevan una vida intachable, los que hacen lo correcto, los que dicen la verdad con corazón sincero, los que no se prestan al chisme, ni le hacen daño a su vecino, ni hablan mal de sus amigos, los que desprecian a los pecadores descarriados y honran a quienes siguen fielmente al Señor y mantienen su palabra, aunque salgan. No podemos quitar, ni agregar, ni tachar, ni una tilde, ¿no? Los que mantienen su palabra aunque salgan perjudicados. Querido hermano, si diste la palabra, aunque termines perdiendo, cumplís. Gracias por el amén. Por eso es tan importante ver con quién pacto. Porque si yo digo, no tengo que hacer un pacto, el yugo desigual, fíjense algunas de las pequeñas condiciones que me está dando el salmista acá. ¿La leemos de vuelta? ¿Le parece?
¿Quién puede adorar en tu santuario? ¿Quién puede entrar a tu presencia en el Monte Santo? Los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto, los que dicen la verdad con corazón sincero, los que no se prestan al chisme, ni le hacen daño a su vecino, ni hablan mal de sus amigos, los que desprecian a los pecadores descarriados y honra a quien siguen fielmente al Señor y mantienen su palabra, aunque salgan perjudicados. Yo no sé si el Señor está hablando a alguien en esta mañana. Levíticos 19:12. Estoy buscando la palabra como para que no meta yo ninguna de las mías, pero lo que viene del Señor. Levítico 19:12 dice: no traigas vergüenza al nombre de tu Dios al usarlo para jurar en falso. Yo soy el Señor. Wow. Parece que está bravo el tema. Pero ¿saben qué? Estamos queriendo limpiarnos de toda aquella cosa que nos contamina, o aquellas cosas que no nos dejan ser fructíferos, o de aquellas cosas que estamos pagando quizás alguna situación de sequía en algún área de nuestra vida o de nuestra familia. Y uno dice, espérate, pero capaz que es por una contratación que se ha hecho. Pero yo no tuve nada que ver. O sí tuve que ver. ¿Alguna vez alguien hizo un mal negocio? Ah, bienvenido. Aleluya. Gloria a Dios. Nosotros también hicimos mal negocio. Y un año, por un compromiso que tuvimos que pagar algo que no servía para nada. Bendito sea el Señor. Y cada mes que íbamos a pagar, nos acordábamos. Nunca más tengo que volver a hacer el negocio que hice, porque, amigo, vas a tener que pagar un año y no fallar, y pagarlo contento. Eso le estoy agregando yo. Para no hablar mal, porque viste que también dice, no hablar mal de los amigos, ¿no? Che, pero ¿quién me vendió esta porquería? Ok. Si hice un pacto, vos cambias el auto y estás pactando con alguien. Cambiaste el auto, pero ¿qué tiene que ver? Cambiaste el auto. Sí, pero el auto se me rompió. Amigo, cállate la boca, no digas nada. ¿Ya lo compraste? Aleluya. Bendito sea el Señor proveerá. Pero no hablo mal del fulano. No hablo mal, che, pero qué engañoso que... Fíjense, vamos a la historia. Fíjense todo lo que hicieron los gabaonitas para embaucar a Josué y al pueblo. Se vistieron con sandalias rotas, con vestidos ya viejos, con el pan mohoso, o sea, no sé dónde lo habrán tenido para traer el pan ese, pero habían venido de la vuelta de la esquina, o sea, habían dado la vuelta de la esquina y cayeron ahí como que venían de lejos. Y Josué se lo comió. ¿Alguna vez te comiste algún mal negocio? Porque, sí, claro. Porque le creíste. Y hiciste una contratación con eso, entonces no te quejes, ya está. Ahora, fíjense, cuando vos pactas con esto, el Señor toma en cuenta el nuevo pacto. Porque vos pactaste con esto. Esto es lo que me está diciendo el pasaje. El Señor, prediquemos de la bondad del Señor y de la gracia que venga sobre nosotros. Pero estas son cosas que nosotros tenemos domésticas, que las tenemos que aprender a ver, porque cada vez que nosotros nos metemos, damos nuestra palabra, empeñamos nuestra palabra tiene peso. Hola. No me hace falta que firme algún documento. Si yo te dije te voy a pagar, olvídate, te voy a pagar, pero este mes no como, así que no te pago. No, amigo, no como y le pago. Porque si empeñé mi palabra tiene autoridad, tiene poder. Aquellos que están viendo el librito, el poder de las palabras, tiene peso, tiene poder. Entonces yo no puedo deshacer un pacto porque me ha ido mal. Yo sé que este mensaje no es el mejor que podíamos dar el día de hoy, pero es necesario que la iglesia crezca en esto. Para ser creíbles. Y saben, sobre todo, para ser bendecidos por el Señor. Fíjense lo que le costó este desatino de Saúl.
¿Qué le costó? 7 herederos de Saúl tuvieron que morir colgados. Yo cuando leí digo, bueno, esto me parece que lo voy a suprimir porque me parece demasiado tétrico, porque murieron colgados. O sea, ¿y qué tuvo que hacer David? Dárselo, ¿para qué? Para que ellos empiecen a bendecir nuevamente a Israel. Durísimo. Digo, ¿qué tenía que ver estos otros que murieron colgados a consecuencia de la torpeza que se mandó? Pensemos las consecuencias. Mateo 5, 33 a 37. Estoy queriendo leer palabra de Dios como para que vean que no es una cosita mía hoy que le pasó al pastor, se desayunó con qué. Mateo 5, 33 al 37 dice también, han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no rompas tus juramentos, debes cumplir con el juramento que le has... Estoy hablando de Mateo y está hablando Jesús. También han oído que nuestros antepasados se les dijo, no rompas tus juramentos, debes cumplir con los juramentos que haces al Señor. Pero yo os digo, no hagas juramento, no digas por el cielo, porque el cielo es el trono de Dios, y no digas por la tierra, porque la tierra es donde descansan sus pies. Tampoco digas por Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad del gran rey, ni siquiera digas por mi cabeza, porque no puedes hacer que ninguno de tus cabellos se vuelvan blanco o negro. Simplemente di si el Señor, sí, lo haré, o no lo haré. Cualquier otra cosa proviene del maligno. Esto lo decía Jesús. Entonces, Saúl quebrantó el pacto. No quiero ni hacer mención nada más que la palabra ley. Digo, Saúl quebrantó un pacto que Josué había hecho con los gabaonitas, cananeos, que era el lugar donde tenían que haber sido desalojados de esa tierra. Sin embargo, le permitió vivir por un engaño aún en la servidumbre, porque ellos tenían temor, en definitiva, tenían temor de Dios. Porque empezaron a ver lo que el Señor estaba haciendo, ¿no? Los sacó de Egipto así, empezaron a ver cómo le fue a Jericó, después cómo le fue a Jai. Dice, rápido nos metamos bajo y seamos por lo menos siervos de ellos, porque por lo menos no vamos a morir. Digamos, su razonamiento no estaba tan malo, ¿no? Santiago 5:12. Uno dice Santiago y ya empieza a temblar. 5:12 dice, pero sobre todo, hermanos míos, nunca juren por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Simplemente digan sí o no, para que no pequen y sean condenados. Viene suavecito. Digo, muchas veces empezamos a pensar, Señor, ¿por qué en este tiempo no estoy siendo bendecido? ¿Por qué lo que hago? ¿No les pasa muchas veces que trabajan y parece ser que no les alcanza? No tienen para vivir, y no es por un problema económico, por la inflación, o sea, es porque hay alguien que le está robando, porque hay una maldición que ha caído sobre la familia, o sobre la casa, o sobre los antepasados. ¿Cuántos han venido de antepasados que han vivido en pobreza o en miseria? Y empecemos a pensar, ¿no? Números 35, 33 al 34. Números 35. Esto garantiza que la tierra donde ustedes vivan no se contamine, pues el asesinato contamina la tierra y ningún sacrificio, salvo la ejecución del asesino, puede purificar la tierra del asesino. No deben manchar la tierra donde viven, porque yo mismo habito allí. Yo soy el Señor que habito
entre el pueblo de Israel. ¿Saben qué? La justicia de Dios se va a llevar a cabo. Esto que parece todo horrible, muchas veces son cosas que no nos pasan. Pero fíjense lo que dice en Segunda de Crónicas, capítulo 6, verso 26 al 27. Si los cielos se cierran y no hay lluvia porque tu pueblo ha pecado contra ti, y si luego ellos oran hacia este templo y reconocen tu nombre y se apartan de sus pecados, porque tú los has castigado, oye entonces desde el cielo y perdona los pecados de tus siervos y de tu pueblo Israel, enséñales a seguir el camino correcto y envía lluvia sobre la tierra, y la tierra que diste a tu pueblo como su preciada posesión. Dios cuando hace un pacto, ¿se acuerdan el pacto que hizo con Abraham? Todo el mundo. Y a ti serán benditas todas las familias de la tierra, y hace un trato, y hace un pacto: sal de tu tierra, de tu parentela, deja todo lo que era práctica de la tierra de Ur de los caldeos, venía de los caldeos. ¿Quiénes eran los caldeos? Hola. ¿Quiénes eran los caldeos? Los caldeos, donde estaba la tierra de Moloc. ¿Se acuerdan? ¿Qué hacían? No se acuerdan. ¿Qué hacían los caldeos para ofrecer sacrificios al dios Moloc? Sacrificaban a los niños. De esa mentalidad toma a Abraham y le dice: hey Abraham, salí de tu tierra, deja tu parentela, deja todas las costumbres que tenés, vení que vamos a hacer una nación grande sobre ti, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Tengo que formatearte primero, porque si no te formateo no vas a poder salir de ese pensamiento recurrente que tenés de un Dios que te requiere cosas. Yo te voy a mostrar otro tipo de vida, y tiene que cambiar sus costumbres, tiene que cambiar, salirse de todo el medio para poder, y tal es así que le llevó 3 generaciones para terminar de cambiar su cabeza, porque le fue Abraham, Isaac y Jacob, y en Jacob recién nace Israel, el pueblo. ¿Por qué? Porque tenía que hacer un tratamiento de sacar las costumbres, de sacar la religiosidad, de sacar todo aquello que venía siendo tropiezo para que el pueblo de Dios pudiera adorarle. Y asimismo, fijémonos toda la dificultad que tuvo Israel para adorar a un solo Dios. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Se fue a recibir las tablas de la ley Moisés, y cuando volvieron, un becerro. Marco estaba por decirse, rechifló, digamos, del hebreo. Se puso loco Moisés, ¿y qué hizo? No solamente rayó el becerro, le hizo comer el oro. Huela. Se enojó un cacho. Digo, el tema de esto es cuando nosotros estamos desviando nuestra mirada, nos cuesta salirnos de las costumbres, y si en casa se ha acostumbrado a hablar cosas que no se cumplen, también lo traemos como consecuencia de tener una vida de incumplimiento de la palabra, porque esto también es herencia, porque se aprende. ¿Ahora? No es solamente lo que hicieron nuestros antepasados, que ya es todo un tema, sino que nosotros mismos venimos de una cultura de que la palabra, ¿cuántos dicen tienen una cita a las 8? ¿No? 8:10 y estar en la casa. Le habla por teléfono, llegando. Se está terminando de bañar. Nada, llegando nada. Devalúo mi palabra, porque tengo un compromiso con una persona que le estoy sacando el tiempo. No estoy entendiendo. No sé si le estoy hablando a alguien de esta manera. No, es que yo siempre fui impuntual. No sé por qué razón en los casamientos vieron que hay que esperar como 1 hora en la novia. ¿Qué onda? Ya el matrimonio se empezó mal. ¿A qué hora era la iglesia? Era las 8, cayó 9 menos cuarto.
¿Usted pero a qué hora llegó? Digo, ¿por qué razón normaliza? No, siempre la novia hay que esperarla. ¿Será? ¿En qué estamos fundando? ¿En qué estamos fundando ese número? Se da cuenta que hay cosas que las normalizamos culturalmente y hay cosas que no deberíamos dejar pasar. Porque digan sí, ¿vas a estar? Sí. No, no sé si llego, diga no. ¿Para qué se va a llegar a la macana? No, creo que llego. No llego. Si vengo, vengo. Pero no diga sí. Digo, ¿por qué la complicamos, no? Ahora, Dios, que es un Dios de pacto, Él tiene siempre, tuvo que ejercer el plan que desde antes de la fundación del mundo tenía para que su Hijo volviera a religarnos con Él. A consecuencia de la torpeza de todos nuestros pactos que venimos haciendo permanentemente, y parece ser que todavía no nos curamos porque seguimos haciendo pactos que no cumplimos. No quiero hablar de aquellos que dan la palabra y no lo cumplen, ¿no? Pero hay profesiones, ¿vieron? Que te dicen, ¿en cuánto tiempo terminas el trabajo? 3 días. Olvídate, son 2 meses. Sí, no demos nombre de los oficios, pero es así. Digo, ¿para qué decir 3 días si sabes que 3 días no lo vas a hacer? Decir 2 meses. No, es mucho tiempo. Ahora, si se lo das antes al trabajo, sabes que te van a amar eternamente. Digo, pero ¿por qué tenemos esa costumbre? Y es muy de latinos esta costumbre, ¿no? Fíjense lo que dice en Mateo 26 a 30. Digo, pactos. ¿En cuántos pactos estamos metidos? ¿Cuántas cosas? A ver, pensemos porque esto lo podemos ampliar indefinidamente. ¿Cuántas veces yo me colgué de una promesa que me han hecho, un pacto, y no me cumplieron? ¿A cuántos le ha pasado? Y espera, y se enoja, y ya entra a hablar mal, porque se creyó el pacto y no se cumplió. Y esto nos afecta. Entonces yo quisiera animar a la iglesia que en esta mañana podamos romper todo pacto que hayamos hecho. ¿Y saben qué? Tiene consecuencia el pacto que hicimos. Entonces pidámosle al Señor que esas consecuencias las aminore. ¿Sí? Señor, me comprometí a pagar esto y no lo voy a poder pagar. Señora, aminórame esto, búscame una salida porque la verdad que me la mandé, pero tengo que ir reconociendo. Esto es lo que dice Crónicas, ¿no? Si ustedes reconocen, oran y le piden al Señor para que sane la tierra, es necesario que Él meta su mano ahí, ¿no? Yo no sé cómo lo va a hacer, pero el Señor te va a salvar, o capaz que te lleva a vos al cielo y ya está, no hay más deuda, o lo lleva al otro, no. Sería bueno que podamos decir, che, ese pacto que hicimos lo podemos deshacer. Y en común acuerdo, porque si no ese pacto tiene consecuencias. Mateo 26 dice, mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo, luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo, tómenlo y cómanlo porque esto es mi cuerpo. Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. La dio a ellos y dijo, cada uno de ustedes beban de la copa, porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Me gustó mucho esta versión. Cada uno de ustedes beba de la copa porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Acuérdense de lo que les digo, no volveré a beber vino hasta el día en que beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre.
Luego cantaron el himno y salieron al monte de los olivos. Esto lo estaba diciendo Jesús. La copa que representa su sangre, que es la que nos lava, digo, viéndolo de un ángulo diferente al tema, ¿no? Es la que certifica el pacto que hizo entre Dios y el hombre. ¿Okay? Entonces, en la Reina Valera dice, este es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes es derrama. Digo, qué bueno es que Jesús tuvo en cuenta esto de anular los pactos mediante la sangre de Cristo Jesús. Ahora, ¿qué pasa con los pactos que nosotros seguimos haciendo? Él no puede estar anulando todas las cosas que nosotros hacemos, por eso estoy trayendo esta palabra esta mañana. Digo, ¿qué pasa con los pactos que hemos hecho y no hemos cumplido? Segunda de Corintios 1:20 dice, pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí, y por medio de Cristo nuestro amén, que significa sí, se revela a Dios para su gloria. En Hebreos 6, 17 al 20, Hebreos 6, 17 al 20, Dios también se comprometió mediante un juramento para los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en búsqueda de refugio podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior. Hay una promesa firme de que Él va a estar todos los días con nosotros, inamovible. Fíjense cómo lo dice en esta versión, este es el ancla de nuestra alma, no dice del espíritu. ¿Saben por qué? Porque nuestra alma es la que nos hace ir y volver de acuerdo al sentimiento que tenemos o la emoción que tenemos. Entonces nuestra alma tiene que estar sujeta en esto. ¿Sí? Amén. Isaías 43:2. Disculpe que estoy leyendo mucho la palabra, pero me parece que es tan clarita que no hace falta ni casi ni decir nada, ¿no? 43:2, cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás, las llamas no te consumirán. Isaías 46:10, solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Esto dice el Señor. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Estamos entendiendo que hay pactos que hay que romper? ¿Cuántas promesas hiciste? ¿Cuántas cosas hablaste? ¿En cuántas cosas te comprometiste y no cumpliste? O no podés cumplir, o te ves ahorcado por no poderla cumplir. Me gustaría que en esta mañana, si estamos teniendo conciencia de esto, podamos decirle al Señor, Señor, yo quiero romper esto que dije, en donde me comprometí y no lo puedo cumplir. Me metí en un lío bárbaro y no sé cómo salir. Y creo que es tiempo de poder entender lo que el Señor está queriendo hacer con nosotros. Si mi pueblo, que proclama mi nombre, se volviere, yo perdonaré. Y dice, ¿cómo termina? Y sanaré. Nuestra tierra tiene que estar sana para que nuestros descendientes no tengan que pasar por lo mismo que está pasando en este momento David, por algo que Saúl cometió, por una promesa que hizo Josué, por cambiar el plan original, si seguimos para atrás, por cambiar el plan original de Dios. ¿Se entiende todo esto, no? Y fíjense cómo muchas veces
enroscadamente estamos metidos en situaciones donde no tendríamos que haber ni estado, porque si tan solamente hubiéramos sido obedientes a la voz de Dios, ya. Pero por desobediencia estamos metidos en líos. ¿Cuántos por desobediencia están metidos en líos? ¿Le preguntaste al Señor? ¿No? Porque David, cuando no podía entender qué pasaba con la tierra, que no llovía, que había hambre, ¿qué hizo? Fue a consultar ¿a quién? Al dueño de todas las cosas. Y clarito el Señor se lo dijo, ¿no? Ustedes están padeciendo esto por consecuencia de lo que Saúl y su familia hicieron. Pienso en Rispa, pienso en la hija de Saúl que tuvieron que entregar sus hijos. Digo, qué dura paga. Durísimo. Y te animo ahí donde estás, que cierres tus ojos y puedas decirle, Señor, quiero deshacerme de todo pacto. Ayúdame a salir ileso de estos pactos. Señor, no quiero que estos pactos me persigan. Aquellas promesas que me hicieron o hice, que me tienen atrapado en un lugar donde no tengo que estar. Señor, si esto provoca dolor, si esto me trae tristeza, en el nombre de Cristo Jesús quiero deshacer todo esto. Dígalo con sus palabras, Señor, ayúdame. Señor, ayúdanos. Señor, y no es que no hablaste, simplemente hablaste y no te escuchamos bien o no entendimos. Señor, pero necesitamos salir de estos pactos que nos están agobiando. Señor, necesitamos que nuestra tierra sea bendecida, que nuestra tierra traiga fruto permanente, un año y otro año y otro año, no que haya tiempos de sequía. Padre, esto lo pedimos para nosotros, lo pedimos para la ciudad, lo pedimos para Capilla del Monte, lo pedimos, oh Dios, para cada lugar, cada territorio que en este momento vemos cómo, Señor, está siendo asolado a consecuencia de cosas climáticas que no podemos manejar. Pero, Señor, trae revelación a nuestras vidas, Señor. Señor, que los pactos se hayan roto en el nombre de Cristo Jesús, porque gracias a tu sangre, Señor, este nuevo pacto es el pacto que está valiendo en este tiempo. Señor, pero quiero tener entendimiento y traer entendimiento en esta hora a tu casa para ver, Señor, la importancia del nuevo pacto en mi sangre. Un pacto que va a anular todos los pactos anteriores. Un pacto que me va a traer a libertad y a lluvia, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, para que la lluvia riegue la tierra, Señor, y dé pan al que come, y traiga fruto, y traiga sembradíos nuevos, Padre, y multiplicación para que haya alimento, Dios. Señor, venga tu reino a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Y saben qué? Me gustaría en 2 minutos, ya pasaron todos los chicos, ya estamos todos preparados y todo esto. Pero en 2 de Samuel, donde estuvimos leyendo recién, no lo quiero dejar pasar porque creo que es tan importante, ¿no? Rispa. Rispa. ¿Saben quién es Rispa? La concubina de Saúl. Suena medio como, no sé cómo le va a usted, pero cada vez que digo la concubina de Saúl, medio como que me choca el punto, ¿no? Pero era la concubina de Saúl, esto dice la palabra. Ahora piensen esto, ¿qué hizo Rispa cuando sus hijos fueron muertos, colgados? Del versículo 10 al verso 14 de 2 de Samuel 9. Dice que tendió un manto y se puso allí a custodiar ¿a quiénes? A sus hijos, para que las aves del cielo y las fieras del campo no comieran sus carnes.
horrible el episodio, me lo pongo en la mente, de lo más tétrico. Pero si esto es figura y sombra, el Antiguo Testamento de lo que va a venir, pensemos en esto. ¿Qué debería hacer la iglesia o una madre por sus hijos que están muertos en delitos y pecados? Porque la Biblia habla de que cuando no estamos en Cristo, estamos muertos en delitos y pecados, ¿o no? ¿Hola? Efesios capítulo 2, verso 1 al 6. Dice literalmente así: ustedes antes estaban muertos a consecuencia de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. O sea que cuando nosotros no estamos en Cristo, estamos muertos de delitos y pecados. Sí, yo lo que quiero sacar de la historia esto, ¿no? Extraer, con todo el respeto, extraer de esa historia y decir, ¿qué debería hacer una madre con sus hijos? ¿Cuántos son producto de la oración de algún abuelo o de alguna madre? Y dimos trabajo por ahí, ¿no? Sí. Pero gracias a la fidelidad de alguien que estuvo para que no nos termináramos de perder, para que ninguna fiera del campo nos coma, ni de noche ni de día. Hubo una madre que estuvo ahí vigilando. ¿Y saben por qué me llama la atención esto y por qué lo traigo a consecuencia? Porque es lo que hemos hecho el domingo pasado. ¿Cuántos estuvieron orando por alguien nuevo, por alguien que trajeron y lo pudieron traer? Hermoso. ¿Qué tenemos que hacer con aquellos que están muertos en delitos y pecados? Orar, interceder, cuidarlo, de día y de noche. Yo me acuerdo, lo más cercano que tengo es a una de mis cuñadas, cuando uno de sus hijos se desvió y andaba en cualquier cosa en la noche. ¿Cómo esta mujer oró por su hijo? Intercedió de día y de noche. ¿Y usted no puede creer? No, sí puede creer, claro, ¿cómo es? Si no, ¿qué estamos haciendo acá? ¿Cómo el Señor lo trajo? ¿Y cómo está siendo fiel en la casa del Señor el día de hoy? Siendo que andaba en cualquiera. Y digo, ¿a cuántos de nosotros somos producto de la oración de alguien que estuvo vigilando para que las aves de rapilla no nos coman, ni las fieras del campo nos destruyan, nos despedacen, mientras todavía no teníamos vida espiritual? Lo voy a poner desde otro lado. ¿Cómo debe estar la iglesia en este tiempo velando para aquellos que todavía no tienen vida espiritual, que todavía no se han dado cuenta que el Señor los está llamando, para que el Señor los proteja y nadie los coma, nadie los despedace? Digo, ¿y esto se gana en dónde? Rispa, acuérdese. Dice que tendió un lienzo y sobre ese lienzo se acostó y ahí quedó. ¿Saben cuánto tiempo se quedó cuidándolos en el campo? 6 meses. No. 6 meses que no durmió, porque de noche venían las fieras y de día estaban las aves. Estuvo vigilante. Y dice la historia que cuando David escuchó lo que Rispa estaba haciendo, ¿qué hizo? Hizo traer a los huesos de Saúl, de Jonatán. Hizo traer a estos 7 que habían muerto ahí, los sepultaron con honores del reino. Sigo pensando figura y sombra, ¿no? David es figura de Cristo, ¿verdad? ¿Qué hizo David? Recogió los huesos y los llevó al lugar de privilegio donde él tenía control y donde él los podía
Es más, le dio honores. Esto es lo que hace Cristo con nosotros. Ahora, ¿qué se necesita? Muchas rispas. Que estén orando, que estén clamando, que estén vigilantes para que nadie pueda despedazarlos. ¿Saben por qué? Porque están muertos en delitos y pecados. No se dan cuenta todavía. Pero un día el Señor los va a traer a luz y juntos vamos a dar gloria al Señor por lo que Él está haciendo. Si pudimos entender esto, te quiero decir que todos los que invitaron a alguien, no espere que haya otro que vaya a hacer la tarea. Si nosotros, el Señor puso esta carga, es porque el Señor nos está encargando, esas 5, 10, 15, 2 personas, nos está encargando para que nosotros nos hagamos cargo de ella. Y para que estemos orando, y sería hermoso que si tiene los nombres, después lo pasemos a intercesión, para que esos nombres todo el tiempo sean bombardeados como rispas, ¿sí? Ahí delante de la presencia de Dios, para cuidar sus almas en Él, mientras tanto se le abren los ojos. Digo, Señor, apresurar los tiempos. Y yo creo que estamos en un tiempo donde el Señor está apresurando los tiempos. Sí. Yo no sé si son 6 meses, yo no sé cuánto tiempo, pero sí sé que la iglesia tiene responsabilidad en esto. David oyó. Si David es representación de Cristo, Cristo, cuando vea el esfuerzo, lo que nosotros estamos haciendo, clamando por estas personas, va a salir al encuentro. Y el Espíritu Santo, que convence de pecado, justicia y juicio, va a hacer su tarea. Yo no sé cómo lo va a hacer, no sé qué medio va a utilizar, sí sé que lo va a hacer. Sí sé que Él va a llegar a tiempo. Sí sé que Él no va a dejar que esos cuerpos sean despedazados, pero ¿sabe qué tenemos que hacer nosotros? Acuérdense del lienzo. Y tenemos que estar clamando. ¿Quién no tiene a alguien por estar clamando? Todo el mundo tenemos a alguien por estar clamando, ¿verdad? Bueno, que este sea nuestro tiempo donde juntos podamos ir delante de la presencia del Señor y reclamar en el nombre de Cristo Jesús a aquellos que todavía no han sido vivificados por el Espíritu y no tienen vida juntamente con Cristo Jesús. Después lea Efesios 2, del 1 al 6, y va a ver lo que éramos antes de llegar a Cristo, sin esperanza. Estábamos desesperados, pero Él nos tomó. ¿Y sabe qué? Por su sangre, Él ha hecho un nuevo pacto con nosotros. Ahora vamos a participar de la cena. Tu nombre levantamos, eres el más